Nos alegra estar juntos en la comunión de los santos. Eso lleva una bendición grande. Hace un tiempecillo, ¿verdad?, que no hemos venido por aquí y tenemos el gozo de poder veros y sentir la comunión de los santos contemplando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Sé que estoy dando el libro de Juan y tenía en mi corazón cuando se me invitó para compartir la palabra, compartí algunos aspectos sobresalientes del Evangelio de Juan que no lo tienen los otros evangelios, los evangelios sinópticos. Son varias cosas, pero me gustaría, con la ayuda del Señor, compartir cuatro aspectos sobresalientes, determinantes, que el Evangelio de Juan, siendo bastante diferente con los otros, resaltan más en profundidad la persona del Señor Jesucristo. Es verdad que todos los evangelios, Marcos, Mateo, no tanto Lucas, comienzan con Jesucristo, pero el sentir es el mismo, ¿verdad? Y guiado por el Espíritu Santo, los cuatro evangelios muestran aspectos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Me alegro de escuchar lo que en esta mañana en las participaciones he podido escuchar y ver el valor que tiene la palabra del Señor para obedecerla, porque si no la obedecemos nos engañamos a nosotros mismos. Y el otro día compartía con unos hermanos en un encuentro de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Y esto es muy serio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O el que sabe el tratamiento que tiene que tomar un paciente y no lo toma, le va a ir mal porque no se va a beneficiar, ¿verdad? Días atrás, hace un par de semanas, teníamos la oportunidad de ver a nuestros nietos, nuestra familia, nuestros hijos allá en Almería. Y nos pasó un caso curioso, muy curioso, en la carretera, en la autovía. Nunca me había pasado. A lo mejor a alguno de vosotros os ha pasado. Las pancartas, en este caso son los paneles informativos de tráfico, leímos que decía: atención, peligro, vehículo en sentido contrario. Esto es serio, ¿eh? Atención, peligro, vehículo en sentido contrario. Bueno, tengo que decir que no era yo, ¿eh? Os podéis tranquilizar, no era yo. Pero nunca había visto esto, nunca había leído esto, ¿eh? Atención, peligro, vehículo en sentido contrario. ¿Os imagináis esto en una autovía? Y no fue una broma, que alguien la puso ahí, es algo serio, ¿verdad? Para poner un anuncio en tráfico, en la autovía. Más adelante volvemos a leer la misma pancarta que decía lo mismo. Atención, peligro, vehículo en sentido contrario. ¿Os imagináis? Claro, estás conduciendo casi de forma relajada, pero una vez que te enteras que hay un vehículo contrario, las cosas cambian, ¿verdad? ¿Un vehículo en sentido contrario? Y yo me imagino, gracias a Dios no vimos ningún desastre, que la cosa se solucionó antes de que nosotros pudiéramos verlo. Me imagino que alguna persona, de una forma despistada, con buenas intenciones, como las que tenía David, pero sin embargo, estaba en contra de las normas de tráfico. Una persona despistada, quizá mayor, o quizá una persona no tan mayor que a lo mejor estaría influida por el alcohol o la droga. Pero si imagináis un vehículo en un sentido contrario. El que estuviera conduciendo diría: lo estoy haciendo bien. Aunque alguno le estaría pitando, le estaría dando las luces: oye, ¿de qué vas? Y la cosa es que hoy día hay mucha gente que va en un sentido contrario y no es consciente de ello y va con buena intención en la vida a veces, pero no sabe que hay una norma de vida, hay una norma de tráfico, hay una norma de vida. La palabra de Dios sigue siendo norma de fe y conducta para el pueblo de Dios. Y por eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con reverencia, pero a la vez con la intención de obedecerla, porque la primera persona que es bendecida es aquel
que la lee y la obedece. Bienaventurado es, nos viene a decir Santiago. Entonces, para no dilatar mucho el tiempo, me gustaría que estas 4 observaciones que encontramos en el Evangelio de San Juan pudiéramos tenerla. En el capítulo 1, versículo 1 al 18, dice así la palabra del Señor. San Juan 1, del 1 al 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que en todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Confiando en la oración de nuestro hermano Santi, podemos acercarnos a la palabra del Señor y que Él nos pueda utilizar. Este es un evangelio de los últimos escritos, allá por los años 85-90. Un evangelio tardío, pero profundo, ¿verdad? Quien escribe es Juan, capítulo 21 viene a referirlo, versículo 24. Es un evangelio distinto. Se divide en 2 grandes secciones, del capítulo 1 al 12, que habla de su ministerio y de las 7 llamadas señales que realiza Cristo en este evangelio. Y del capítulo 13 al final, tiene que ver con la última semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo, la última semana, donde todo acaece allá en Jerusalén, durante esa última semana, concluyendo con su muerte y su resurrección. Y así comienza el apóstol Juan, con este evangelio. Podríamos llamarle en esta reflexión continuada del pensamiento que tiene que ver con la excelencia de Cristo, la excelencia de la persona del Señor Jesús. Y esto nos tiene que impresionar. Como el Verbo de Dios revelado, el Verbo que era y es Dios. Dios hablando y era Dios encarnado. Todo lo que ha sido el Verbo de Dios a lo largo de la historia, desde el principio que creó los cielos y la tierra, comienza en esa conexión del Verbo de Dios en el que se encarna en la persona del Señor Jesucristo. Y este Señor Jesucristo aquí se describe muy bien quién es. El Verbo de Dios evidencia porque por Él fueron hechas todas las cosas. Versículo 3 hemos leído: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 igual: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Quien está presentando Juan es al Señor Jesucristo, que por medio de Él han sido creadas todas las cosas. ¿Y qué persona en este mundo ha tenido la capacidad de hacer una cosa semejante? La excelencia de Cristo se manifiesta con su poder, porque en Él estaba y era la vida. Versículo 4 hemos leído que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La excelencia de Cristo se muestra por lo que Él es, creador. Él es la vida. Como más adelante en el capítulo 14 de este evangelio nos muestra diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida.
También se nos dice que era la luz, versículo 4. Y en el capítulo 8 viene a referir, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo también es la luz en un sentido global y absoluto de las cosas. Y se nos dice también en las palabras que hemos leído en este texto, en el versículo 5, que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Porque nada puede prevalecer contra Jesús. Por eso, en otro lugar nos dice que en el mundo tendría aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es el gran vencedor. Y porque Jesús está en el seno del Padre, que quiere decir esa expresión de esa relación tan perfecta y unida que hay entre el Padre y el Hijo. Versículo 18. De Jesús que está en el seno del Padre y lo ha podido dar a conocer mejor que nadie. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien que podríamos hablar mucho más acerca de, pero veamos lo que aquí está diciendo el apóstol Juan. De ahí esa exclamación de Juan, tan elocuente. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la excelencia de Cristo, está haciendo ver que todo el mundo pueda mirar a Cristo. Y yo pregunto, ¿se le puede añadir algo a esto? Mirando a Cristo, ¿se le puede añadir algo? Pensemos bien. ¿Hay algún defecto en Cristo? ¿Quién como Cristo? En Cristo vemos la plena excelencia de la gloria de Dios. Y vuelvo a repetir lo que dice Juan. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es Jesucristo. Y aprendemos, por lo tanto, que lo primero que hace Juan es mostrar la excelencia de Cristo y su preexistencia. Claro, podemos hablar mucho más de estas cosas. Pero pensemos cómo comienza Juan. Y qué bueno es darle el lugar que le corresponde a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestras predicaciones, siempre el primer lugar. Amén. Amén. Esto, como dijera el autor de Hebreos, nos lleva a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Y sabéis lo que pasa cuando ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe? Que no nos caemos. ¿Por qué digo y no nos caemos? Porque cuando Jesús andaba por las aguas, le dijo a Pedro, ven, cuando pensaban que era un fantasma. Y Pedro estaba andando por las aguas, se atrevió a andar por las aguas. Pero cuando dejó de mirar al Señor Jesús, sabemos lo que le pasaba, ¿verdad? Empezó a caerse y a hundirse. ¿Y cuántas veces podemos ver hundiéndonos unos y otros, tristemente? Es conveniente, por lo tanto, que el Señor Jesucristo ocupe su lugar preferente en nuestro corazón, en nuestra mente, que ocupe su trono de gloria en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras vidas, y más sabiendo los tiempos en que estamos viviendo, que hay una agitación social tan importante. La Iglesia del Señor, que hablando el apóstol Pablo de ella en 2 de Tesalonicenses nos habla ante la venida de Cristo y el día de Cristo, el día del Señor. La Iglesia lo va a pasar mal. Se habla incluso de apostasía. Que Dios nos ayude para, en esta perspectiva de Juan, podamos ver nuestra mirada en el verbo de Dios. En el Cristo preexistente que ya está existente. Que por medio de él han sido creadas todas las cosas. Que él era la luz de los hombres. Y la luz no puede rendirse ante la influencia de las tinieblas. Las tinieblas no pueden hacer nada contra la luz. Qué bueno es mirar a Cristo y darle ese lugar que nos corresponde. Hoy día parece ser que hay tantas cosas que pueden ocupar nuestro corazón. Pero en esta exclamación Juan viene a decirnos que Cristo tiene que ocupar el primer lugar verdaderamente. Porque poniendo los ojos en Jesús las cosas son diferentes. La otra cosa sobresaliente que Juan viene a continuación a presentar es el encuentro que tiene Nicodemo con el Señor Jesús. Y quiero centrarme en el poder de Cristo, de la excelencia de Cristo,
que no da palabras, orienta bien y da vida. En ese encuentro quiero resaltar esas palabras que Cristo le dijo, para que nos demos cuenta de que por encima de todas las cosas, de todos los razonamientos que puedan haber entre los Nicodemos y el Señor, las palabras son muy firmes del Señor Jesucristo. En ese encuentro las palabras de Cristo es, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O naces de nuevo o tú no vas a ver el cielo. Tú no vas a ver la gloria del Señor. Tú no vas a ver el reino de Dios. El otro día me despedía de los compañeros en el trabajo y le decía que todo ha sido un tiempo muy bonito y buena experiencia, hay buenos compañeros. Y al final decía esto, después de haberle hablado del Evangelio, como muchas veces lo he hecho, y allí traje unas palabras también. Le decía, me gustaría veros en el cielo también. Porque la vida no todo se acaba aquí, hay una cosmovisión de la vida. Sé que la palabra de la cruz es locura para los que no se pierden, pero testimonio hay que dar. Porque nos puede avergonzar el Evangelio. Y la intención era esa, que entiendan que la vida sigue y lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. El mensaje central de la comprensión humana del poder del Evangelio está aquí, no es cuestión de palabras, sino de llegar a conocer que el Evangelio transforma las vidas. Palabras dadas por Jesús a Nicodemo, como he mencionado, maestro de Israel, pero carente del nuevo nacimiento. Sí, no había llegado el momento todavía del poder del Espíritu Santo y otras cosas más, pero en el Antiguo Testamento todavía habían hombres de Dios. Que venía el Espíritu Santo y se le iba, cierto. Es otra dispensación, cierto. Pero Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Y esto se efectúa por el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 1, como he mencionado, versículo 8 nos viene a decir, dice, mejor dicho, el 12:13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 8 viene a decir que, del 3:8 con Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo hombre necesita tener un encuentro con el Señor verdaderamente y ver la excelencia de Cristo para que se pueda efectuar por el Espíritu Santo el nuevo nacimiento que se produce por el bautismo del Espíritu Santo. Nacer de nuevo, qué importante. Juan lo destaca en este precioso Evangelio. Y por lo tanto anula toda dependencia a una religión o a rituales litúrgicos o del mismo cristianismo nominal, universal. Y la pregunta es esa, ¿has nacido de nuevo? Esto es importante. ¿Has nacido de nuevo? Nacer de nuevo es participar de una nueva vida otorgada por el Espíritu Santo que nos hace vivir del fruto del Espíritu Santo y de una mente de Cristo la que comenzamos a entender a Dios y a su obra. Nacidos del Espíritu y renacidos por la palabra de Dios que vive y reina por siempre. Viene a decir luego más tarde el apóstol Pedro. Nacer de nuevo. Todo es por gracia y todo es por el sacrificio de Cristo que se produce la experiencia del nuevo nacimiento. Es la obra de Dios en el corazón de las personas que aceptan el sacrificio de Jesucristo. Más tarde viene a decir una epístola del apóstol el apóstol Pedro. Voy a pensar más bien en el apóstol Pablo, que hace una referencia a la segunda carta a los Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son estas nuevas. Hay un cambio. La mentalidad de los apóstoles, incluso Pablo quiere decir que hay una nueva creación. No se trata de afiliarnos a una religión, por muy bonita que sea. No nos sirve para nada. O hemos nacido de nuevo, o no somos nada. Podemos tener una carrera como la que tuvo Nicodemo, pero cuán importante es nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo. Es la obra de Dios en el corazón del ser humano. Y hay una cosa muy especial. Desde que yo abrí mi corazón al Señor,
Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos los creyentes. Hay una experiencia, y es que tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nos viene a decir Pablo a la iglesia de Romanos, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no es una cuestión de estoy más encuadrado o no. El otro día hablaba con un chaval, un buen chaval, que dice, después de hablar un poco del Evangelio, dice, yo soy del camino, de los llamados Kikos. Qué bueno. Entonces nos veremos en el cielo. Es la pregunta que a veces, ¿verdad?, nos ayuda a pensar si ha entendido el Evangelio o no. Dice, pues bueno, ya veremos, dependiendo un poco de... Pero la idea es, tú puedes pertenecer a cualquier grupo, pero si no has nacido de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Le hablé un poco de esto, puso mucha atención, después le di literatura para que pudiera ser reconducido por el poder del Espíritu Santo. Nacer de nuevo es la manifestación de la excelencia de Cristo que cambia las mentes y los corazones haciéndonos nuevas criaturas. Y esto es lo importante. En las iglesias no es tan importante que venga gente. Maravilloso que escuche y venga todo el mundo. Pero lo importante es que uno tenga un encuentro con el Señor. Que tenga un encuentro con el Señor. ¿Cuánta gente venía al Señor Jesucristo, veía sus manifestaciones, sus milagros, y después se marchaban? Y tenía que decirle, Señor, me seguí no por los milagros, la señal, la evidencia de ser quien soy, sino por la comida que habéis comido. Por lo tanto, comed, no por una comida material, sino comer de la palabra del Señor. Y es la necesidad que este mundo necesita. Y la iglesia del Señor también hay que anunciar de que es necesario nacer de nuevo. Y eso es un problema entre la persona y Dios. Necesita la persona darse cuenta de esa necesidad. ¿Has nacido de nuevo? ¿Sentimos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros? ¿Sentimos que somos del Señor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie la arrebatará de mi mano. Sentimos que el Señor nos guía. Sentimos el valor de su palabra guiándonos. Eso es determinante. Eso es cristianismo, porque el cristianismo es Cristo. Y cuando vemos la excelencia de la persona del Señor Jesucristo, nos humillamos delante de Él. Seguimos adelante, porque hay otra cuestión que quiero resaltar, que solo Juan la presenta de esta manera, y que evidentemente está manifestando la excelencia de Cristo con lo que voy a decir a continuación. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13 dice la palabra del Señor. Solo lo recoge Juan y tiene que ver con esta excelencia de la persona del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, lo que recoge Juan y lo escribe. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esto es palabra del Señor, ¿sabéis? Y yo me lo tengo que quedar en mi corazón. Sí, podemos hablar del contexto, de todo lo que queramos hablar, pero al final de cuentas es esto lo que podemos reducir, no hay otra cosa. Es verdad que habla de este mandamiento en medio de un momento en que sirve, ya metiéndolo en la segunda parte de este Evangelio de Juan, después de la cena, de celebrar la Pascua con sus discípulos, de lavarles los pies, demostrar que lo importante en ello era el servicio, no tanto la elocuencia de las palabras, sino el servicio. No vamos a andar más en ello, pero vamos a pensar en este mandamiento. Esto es palabra del Señor. Y esto es algo serio. Porque todo lo que venga del Señor es algo serio, ¿verdad? Que viene bien para nuestra vida. Versículo más adelante lo repite, pero la pregunta aquí es que solo Juan incorpora este nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. ¿Qué os parece esto? ¿Es buena cosa o no es buena cosa que nos amemos los unos a los otros? ¿Y cómo se puede amar los unos a los otros? Qué difícil es amar, ¿verdad? No se puede dejar de amar
si el poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si no miramos la excelencia de Cristo, que dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La excelencia de Cristo está en su ejemplo, en su servicio, en su amor. Que os améis como yo os he amado. Yo pensando en esto digo, hay que ver qué palabras más directas dice el Señor Jesucristo y que merecen nuestra meditación. Y verdaderamente no se puede mirar a otro lado. Miramos a Cristo, que nos ha amado y nos ama. ¿Puede amarnos alguien más que aquel que da su vida por nosotros? ¿Puede amarte alguien más que deja su gloria, como la persona del Señor Jesucristo, para venir y buscar lo que estaba perdido y tener que morir por ello? Su amor no tiene límite. Murió para librarnos de la condenación. Y la pregunta es, mirando a Cristo, ¿merecemos ser amados? ¿Merecemos ser amados? Claro, egoístamente, claro, que todo el mundo nos ame. Pero ese egoísmo nace del pecado, ¿o no? Es muy difícil hablar de la teología del amor de Dios. Es muy amplio y tiene sus complejidades. Solo la misericordia, solo su gracia nos hace entender que un Dios perfecto, en justicia y santidad, nos puede amar. Por su misericordia, por su gracia. Y para siempre. Y nos haga partícipes de su gloria, de su cielo. Aquí nos perdona, nos reconduce. Y además nos quiere hacer partícipe de su gloria eterna. Porque nuestro fin en la eternidad es el cielo. Es la presencia del Señor. Como dijo Jesucristo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. ¿Os imagináis lo que implica la salvación? La salvación implica esa relación con Cristo y un futuro glorioso de poder nadar en las profundidades de Dios, de su persona en el cielo. Aquí nos quedamos cortos cuando miramos la excelencia de Dios, la excelencia de Cristo, pero cuando estemos en su presencia, qué maravilloso será. ¿Por qué no contemplar estas cosas? Un Dios así nos ha perdonado, nos ha amado, nos hace partícipe de su gloria. Y ahora la pregunta es importante. ¿En qué sentido cumplimos este mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿En qué sentido cumplimos este mandamiento? Porque puede que a veces solamente tengamos palabras. Lo entendemos tristemente así. Tenemos palabras. Pero qué importante es reconocer hasta qué punto estamos, qué sentido estamos cumpliendo y participando de este mandamiento. Es muy fácil desear que nos amen. Muy fácil desear que nos amen. Pero amar nosotros, esto cuesta mucho, ¿verdad? Amar nosotros cuesta mucho. Porque va por encima del orgullo, por encima del egoísmo. El amor de Dios es un amor que no contempla estas cosas, sino la gloria del Señor. Lo que viene después, la gloria del Señor, la restauración de los corazones. ¿En qué sentido cumplimos este mandamiento? De amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Tan importante este mandamiento que Dios nos lo ha dejado, para que muchas veces nos centremos en Él. Este es el mandamiento del Señor. Básicamente es la única distinción que nos hace ser y ver que somos sus discípulos. Básicamente. Por eso Cristo dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos los unos para con los otros. Qué importante es esto. Siempre la verdad y el amor. ¿Verdad? El amor y la verdad. Esto es importante porque se trata de algo que tiene que ver de cara con Dios. Tú con Dios, yo con Dios. Yo tengo que mirar, cumplir ese mandamiento mirando a Cristo, mirando a Dios, no mirando a los hombres. Y amar como Cristo nos ama, nos humilla. El Señor lo repite, capítulo 15, versículo 12, 15, 17, vuelve a repetirlo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. No hace falta ir allá, sabemos que este mandamiento está ahí. Ahora, por otra parte, ¿qué es la teología del amor? Sin teología. O dicho de otra manera, ¿qué es el amor sin teología, sin doctrina?
¿Sabéis lo que es una teología un amor sin teología, sin doctrina, sin palabra? Simplemente sentimentalismo nada más. Aquello de ama y haz lo que quieras no puede ser. Porque tiene que haber unas directrices. Dice el Señor que el que me ama, mi palabra guardará. No se trata de decir yo amo a Dios. Evidencia de que amas a Dios, que le obedeces, que le obedezco. Si no le obedecemos, no hay amor, no es verdad. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, estamos faltando, dice el Señor, por medio de Juan, también en su primera epístola. Que no amas a tu hermano, que ves cómo dices que puedes amar a Dios. El amor trasciende las cosas. Y a mí, sinceramente, lo que me ha cautivado desde el principio que oí el Evangelio fue el amor de Dios en medio de sus redimidos. La excelencia del amor de Cristo en las vidas de sus redimidos. Por lo tanto, la pregunta es esa: ¿en qué medida participamos de este mandamiento? Y es que, mirando este mandamiento, mirando a Cristo, que nos dice que os améis los unos a los otros, es como yo os he amado. Meditemos en ello, en el amor que Cristo nos tiene. Tengamos aún un tiempo especial para estar a solas con el Señor. Ver de qué formas estamos viendo que realmente Cristo me ama, que Dios me ama. Porque cuando esto lo hagamos, nos vamos a dar cuenta el poder del amor en nuestras vidas, que nos hace obedientes, nos hace cercanos a Dios, nos hace amar a nuestro prójimo, nos hace amar al hermano, a la hermana, nos hace someternos al Señor, a su palabra. Amar es perdonar, es someterse, es el desear el bien del otro, es reconciliar, es hablar verdad, es servir. Fuera de esto no es amor. El amor de Cristo es el amor que se describe en Primera de Corintios capítulo 13. Es el amor ágape. ¿Y quién puede amar con este amor? Aquellos que hemos conocido al Señor. Y necesitamos cada día pensar, no lo que los demás necesitan, sino lo que tú y yo necesitamos. ¿Lo entendemos? Somos muy claros en esto. Porque es nuestra relación con Dios, no tanto de vista a los demás. ¿De qué manera estoy yo amando a los demás? Y también quiero terminar con otra reflexión que tiene que ver con la excelencia de Cristo, que Juan tiene que exponerlo porque es determinante. Al pensar en la excelencia de Cristo, supone entender que Él merece ser amado y obedecido, a pesar de que todo parece que acaba en la cruz, en su muerte. Y no es verdad. Resucitó y vive por siempre. Antes de terminar este evangelio, Juan viene a decir estas palabras. Capítulo 20 de Juan, versículo 30. 20-30. Donde vemos que la excelencia de Cristo no admite dudas. Dice el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tremendo es esto. Tremendo determinante. Se podían escribir quizás miles de libros, pero no. 4 evangelios, suficiente. Aquí viene a decir Juan estas cosas. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero ¿cuántos libros se podrían escribir? Pero Juan determina esto. Pero estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es importante. A veces Cristo tenía que pararse con sus discípulos y preguntarle, ¿la gente qué opina de Cristo? ¿De quién es? Y todas las palabras que podemos añadir. Pero Cristo también se revolvía a sus propios discípulos y decía, ¿y vosotros quién pensáis que soy? Y tuvo que Pedro decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente.
Cuando Pedro dice esto, está viendo la gloria de Cristo. Es una confesión de fe, pero es una confesión que determina la forma de ser de un hombre. En este caso, Pedro. Creer. El creer y su implicación. Solo Juan hace destacar la importancia del creer. Lo que ha quedado escrito es suficiente para creer. Aunque Jesús realizó muchas otras señales ante sus discípulos, como he mencionado. ¿Pero qué es creer? Es importante creer. Y saber qué es lo que creemos. Hay mucha gente que hablamos en la calle, dicen que creen en Dios, que creen en Jesucristo. No. Eso no es creer. Porque la vida dice otra cosa, otras muchas cosas. Él vive en otro mundo que no tiene nada que ver con Dios. Es una cuestión de expresión popular, palabra popular. ¿Qué es creer? Porque con este creer venimos a tener vida eterna en Jesús y por Jesús. El argumento, la base para creer es la propia historia de los hechos. Sin hechos solo queda la mitología, solo queda lo abstracto, solo queda la leyenda. Pero de Cristo queda su palabra. Y dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie puede decir que no hay capacidad para creer intelectualmente en la verdad que ha sido revelada. Estamos tratando con la historia, estamos tratando con un pueblo, estamos tratando de una persona que surge de un proyecto mesiánico, de una profecía mesiánica. Estamos teniendo una iglesia, estamos teniendo una continuidad del pensamiento de Dios aquí en la tierra. Tenemos su palabra, que nadie la ha podido quitar de medio. La palabra de Cristo, que nos habla de Cristo, la palabra de Dios que nos habla de Cristo, que nos habla de que transforma los corazones, las vidas, que nos hace llegar a amar, a ser diferentes por el poder del Espíritu Santo, que nos hace creer porque no podemos dejar de creer. En la experiencia de Job llega a decir, en un momento determinado, que aunque me mates, pues tengo que creer. ¿Hay argumentos para no creer? Esto es importante. ¿Cuántas mitologías, cuántas historias abstractas, cuántas leyendas hay en el mundo? Pero el cristianismo es la autenticidad de que Dios ha hablado a los hombres. Por eso, en el tiempo en que estamos viviendo, cada vez se va se está ampliando las persecuciones contra la Iglesia del Señor en todos los países del mundo. Y en Occidente, claro que sí. Donde se le va a dar más importancia a los animales que forman parte de la familia, aunque un rango inferior. Donde ya hay más animales domésticos en los hogares que hijos. Cuidado con matar un animal, pero si un hijo puedes matarlo. El aborto. La interrupción voluntaria del embarazo, que parece que suena bien, pero después de todo es matar una vida. Esto sí, y ya vamos a dar que incluso las chicas de 16 años pueden hacerlo sin el permiso de los padres. Este mundo va de mal a peor, claro que sí. Y necesitan realmente creer el Evangelio, entender el Evangelio. También los creyentes tenemos que reflexionar en ello. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Sí, la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Y no hay otra cosa. Podemos razonar, podemos bailar, podemos hacer circos, podemos atraer de cualquier manera a la gente, pero si la palabra de Dios no transforma los corazones, mantendremos simplemente un sistema de atracción humanista. Es la palabra de Dios la que transforma. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que convencería al mundo de justicia, de pecado, de juicio. Le voy a decir también este Evangelio de Juan. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para reconocer que somos pecadores y que en nuestro estado estamos perdidos y necesitamos acudir a Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro. Ahora, ¿quién puede creer? ¿Por qué se llega a creer? Y esto nos lleva a la vida eterna o a la condenación eterna. Es determinante el creer.
Porque, como decían los otros compañeros, la vida no acaba todo aquí. Hay una cosmovisión de eternidad en la humanidad, en los hombres. Y esto nos tiene que parar en seco en nuestra forma de pensar. Sí, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Hay que parar en seco. Necesito ver mi maldad para recurrir a Cristo, Jesucristo. Yo tengo una responsabilidad personal, solo y exclusivamente mía, que me corresponde acudir a Cristo. Dios no va a creer por mí. Yo tengo que reconocer mi pecado. Pero ¿qué cosas son las que obstaculizan el ver mi pecado? El no entender el Evangelio. Cuando Juan en el capítulo 3 viene a decir, dice que 3:18 de Juan dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es así. Creer significa amar la verdad, anhelar a Cristo, mi Salvador. Tener mis propias decisiones. Nadie puede creer, ni los padres por los hijos, ni Dios va a creer por mí. Fíjame en la expresión. Es algo que la persona tiene que darse cuenta. Va en ello su condenación. Es muy largo pensar en ello, pero aquí Juan lo quiere resaltar en este Evangelio de Juan, que muchas cosas se han escrito, pero lo que hay escrito es suficiente para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mi pecado me aleja de Dios, o me atrae, o me acerca a Él, para pedir mi socorro. Cuando el Señor hizo aquel milagro de la pesca a sus discípulos, cuando le dijo, pues, bogar mar adentro y echar las redes, habían estado toda la noche sin pescar. Y cuando pescaron, obedecieron al Señor. El apóstol Pedro, que estaba ahí tan reticente, tuvo que decirle al Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que cuando nos damos cuenta, nos acercamos al Señor, nos damos cuenta de lo que realmente somos, pecadores. Cuando no nos acercamos al Señor, venimos a ser cualquier otra cosa. Problemáticos, desobedientes, desorientados en la vida. No somos amadores del placer, de ese hedonismo, que podemos hablar de hedonismo espiritual, gozándonos en el Señor, porque es un gozo. Es un gozo. El Señor sabía quiénes iban a creer de antemano, por eso nos viene a decir en el Evangelio, en la carta a los Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. El proyecto de Cristo es cuando creemos, no es quedarnos en una especie de limbo sino para tener una referencia, para ser conforme a la imagen de Cristo. Cada vez que pienso en esto, digo, el trabajo que aún tiene el Señor que hacer en mi vida, de ver la excelencia de Cristo, de amar, de ser transformado, de creer y de seguir creyendo en la palabra del Señor, que transforma las vidas. Lo que de antemano conoció, a los que preconoció, los predestinó para ser conforme a la imagen de Cristo. Nos voy a decir Romanos 8:29. Hay una carga muy evidente del Espíritu Santo que le hace al apóstol Juan, escribe estas palabras. Estas se han escrito para que creáis. Nadie puede tener excusa. El hombre que no quiere creer en Cristo se condena a sí mismo. No hay argumentos. No existe el ateísmo, existe la incredulidad. Entiendo yo. Porque además es una forma de camuflar la realidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, la conclusión es esa. Tenemos la evidencia de la autoridad plena de Jesús como el Verbo de Dios encarnado. Esto no se puede quitar de en medio de un plumazo. La presencia de Cristo es un hecho histórico. Hace nuevas criaturas, hace nacer de nuevo, cambia los corazones.
Cambia esos corazones de incredulidad, de egoísmo, de dureza, a veces de odio, en corazones mansos, limpios, predispuestos para el cielo. Porque esa es nuestra morada última. Aquí podemos cambiar de vivienda muchas veces, quizás. Pero tenemos una morada en el cielo, que allí no va a entrar el pecado para nada. Miremos a Cristo. Que vamos a ser transformados más y más conforme a su imagen. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Ver a cristianos unidos, en un mismo sentir, contemplando la gloria de Cristo. De poder ir invitándole al Señor para que vaya tomando control de nuestros pensamientos, de nuestras vidas. La vida es breve. Por lo tanto, no podemos ser como la iglesia de la Odisea, tibios. Por cuanto somos tibios, ni fríos ni calientes, el Señor nos vomitaría de su boca. Gocémonos en el Señor. Tenemos un gran Salvador. Tenemos una persona del Señor Jesucristo maravillosa. Que podemos recrearnos todos los días de la vida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, nos quedamos cortos, Señor, al meditar en tu palabra, pero nos quedamos anonadados pensando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que Él siga siendo y el que tenga todo control de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestras actuaciones. Que nuestro amor y nuestra pasión por ti vaya en aumento en un mundo de tinieblas, en un mundo de confusión. Que el amor pueda reinar entre tu pueblo, entre nosotros, entre tus hijos. Que el poder transformador, haciendo nuevas criaturas, pueda seguir adelante. No seamos un obstáculo, sino una ayuda. Que podamos seguir creyendo en tus maravillas, en tu amor, en tu misericordia. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras miserias. Límpianos, Señor. Que todo pensamiento, toda actuación que pueda haber en nuestras vidas, tú lo perdones y lo quites. Y podamos vivir radiantes el gozo de vivir y caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.